Listo, listo, lo logramos. Cuéntame, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que bien, feliz, contenta de estar contigo y de platicar. Ya se nos hizo. Exacto, por fin se nos hizo ya, empezando la semana con todo. Venga, pues, bienvenida al show. Qué mejor manera de pasar un lunes con alguien tan talentoso y con una carrera increíble como usted. Muchas gracias. Pues mira, antes que empezar, tengo que darte una bienvenida, una bienvenida épica. Si has visto algunos de mis episodios, sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Sabes, perfecto. Muy bien, entonces, empezamos. Perfecto. Estaba esperando este momento. Listo. Perfecto. Pues, iniciemos. Cuéntame, ¿cómo inicia todo este viaje con la actuación? Pues mira, desde chiquita creo que me llamó muchísimo la atención. Creo que la primera obra que hice tenía 5 años. Fue mi primer acercamiento, pero nunca lo tomé como en serio, justamente porque no tengo a nadie de mi familia que se dedique a esto. Y hice gimnasia olímpica, me metí a clases de música, como que hacía muchas cosas que tenían que ver justamente con un escenario. Y eventualmente en la secundaria también hice una obra de teatro y luego en la prepa. Y así me fui como involucrando. En la preparatoria seguí mis estudios de música en la orquesta y ya eventualmente cuando entré a la universidad me decidí por estudiar comunicación audiovisual, pero también me metí a clases de actuación en la Escuela de Artes y estudié otro tiempo ahí música también y terminé mi carrera y en medio de la carrera se presentó la oportunidad de estar en el programa local de la universidad como conductora. Y bueno, ahí fue como que lo que empecé a hacer. Después estuve en Tijuana en un programa que se llamaba Extra Bonus, que era justamente de videojuegos, que me encantaba. Y bueno, ahí estuve más o menos como 3 años y hasta que sentí que era momento de moverme y de tomarme en serio esta parte que me llamaba muchísimo de la actuación, fue que decidí irme o venirme a la Ciudad de México y así empezó mi trayectoria. Increíble. Fíjate que qué curioso es, ¿no? Cuando estás haciendo algo y de repente como que hace clic y inmediatamente ya como que como que te mueves a ese giro, ¿no? Y dices, de aquí soy y aquí me quiero quedar. Sí. Bueno, para mí era muy importante como terminar mi carrera justamente porque aprendí muchísimas cosas y me apasionaba mucho y la carrera como que me acercó mucho más a la onda del mundo del cine y de la postproducción y todo eso. Y ya cuando terminé mi carrera fue que decidí irme venirme a la Ciudad de México, porque estoy ahorita en la Ciudad de México. Claro. Y cuéntame, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuviste cuando estabas iniciando con tu carrera? Porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando iniciamos algo nuevo, que al principio no sabemos ni qué estamos haciendo, cometemos un buen de errores, que bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Pero cuéntame, o sea, ¿cuáles fueron algunos de esos retos y cómo los superaste para poder continuar? Pues creo que uno de los retos más grandes fue moverme a una ciudad que desconocía totalmente a la hora. Ya había venido a la Ciudad de México, pero vivir en la Ciudad de México ya era totalmente distinto. Y creo que de los primeros retos fue como empezar a conectar con gente, meterme como a la industria, empezar a buscar oportunidades. Mi primer trabajo como aquí en la Ciudad de México fue como conductora y en algún momento como que me empezaron a llamar muchísimo justamente por toda esta experiencia que tenía como conductora. Pero llegó el momento en el que dije, a ver, te tienes que decidir entre la actuación o la conducción, si no te hubieras quedado en Tijuana, ¿no? Claro. Entonces, de tener como un trabajo estable en la conducción, tuve que dejarlo y decir, bueno, me tengo que arriesgar, y lo dejé, y justamente ahí empezó más a tomar, yo a tener más conciencia del por qué me quería venir a la Ciudad de México y a prepararme, a meterme a clases. Y justamente, ¿no? Como mi formación no fue tanto en las tablas o en el teatro, sino de otro medio,
pues bueno, fue como aventurarme a aprender, que es algo de las cosas que más me gustan aprender y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. En ese momento me dio muchísimo miedo porque pues mi experiencia era más en la conducción, pero ya cuando me adentré más al mundo de la actuación, pues me enamoré totalmente y tomó sentido el hecho de moverme a una ciudad que desconocía. Claro, pero me imagino, ¿no? Que cuando estás trabajando por un programa, llega a ser un poco desafiante el hecho de que tienes como múltiples cámaras, ¿no? De que tienes la cámara tal, y tienes como que estar, o sea, te digo porque, por ejemplo, con varios actores que he entrevistado me han comentado que luego cuando pasan de hacer películas, series, a conducir un programa, como que al principio se sacan de onda porque porque nada más como que están diciendo cámara tal, tienes como que estar coordinando una por una, ¿no? Sí, pero fíjate que en mi caso creo que lo que agradezco muchísimo de haber estudiado la carrera que estudié fue que ya tenía cierta conciencia, ya entendía el lenguaje del cine y eso me ayudó muchísimo como actriz y a la hora de estar frente a un set. Ya entendía muchísimas cosas como de iluminación y todo eso y creo que fue de las cosas que más me ayudaron dentro de esta experiencia de aventurarme a algo que realmente desconocía, pero sí, o sea, yo estoy muy feliz de haber estudiado mi carrera y haberla complementado justamente con la actuación. Claro, ¿no? Y aparte el hecho de que has hecho un montón de cosas, o sea, literal, o sea, haces todo, eso está súper cool, o sea, literal. Esa entrevista la podemos terminar diciendo, ella hace todo, literal, todo, buenas noches, listo. He hecho muchas cosas, fíjate, en este trayecto, estando aquí en la Ciudad de México, he asistido a edición, he hecho muchísimas cosas que tienen que ver y que justamente me ha ayudado a entender muchísimo más el mundo de la actuación, ¿no? Y que me ha dado más herramientas, sobre todo en la onda de la postproducción. Creo que es muy interesante y yo tuve clases de edición, de animación, de guión, todo eso lo vi en la universidad y era muy, muy extraño que en algún momento cuando tenía tiempo y cuando no tenía proyectos me aventuraba a asistir a edición y entender y también como a darle ese peso, ¿no? al trabajo de las personas que se dedican a la postproducción y eso me dio muchísimas herramientas también y me siguen dando herramientas como actriz. Entonces, wow, qué cool. Hasta en los comentarios acaba de ver que hasta sabes cocinar. No, sí, cocino muy rico. Qué cool. Ahora, entre el 2009 y el 2014 estuviste en Cerrado a las 23 horas, el Sacristán, After Party, el Profesional. Dime, ¿fueron esos algunos de tus primeros proyectos? ¿Y cuáles fueron algunas de las cosas que aprendiste de esas primeras experiencias? Pues mi primer proyecto como actriz fue Cerrado a las 24 horas, un cortito que hice en Tijuana. Me acuerdo que justamente se quedaron sin actriz y no sé en qué momento me hablaron así de que, oye, ¿no quieres grabar esto? Y yo dije, sí, voy, y lo grabé y fue como mi primer proyecto. Después, cuando vine a la Ciudad de México y ya conectándome con otras personas, fue que tuve la oportunidad de estar en Sacristán, en Cerrado a las 24 horas, en After Party, y participaciones muy pequeñas, pero era justamente como esta onda de siempre tengo ganas de aprender y siempre cuando se me presentan proyectos, creo que lo más importante es que vas al set justamente a aprender, ¿no? Y sobre todo a la hora de llegar a una ciudad en donde tienes que conectar con personas y tienes que alimentarte de alguna otra forma. Creo que eso es lo más importante. Entonces sí, fue bastante interesante que fueran mis primeros proyectos. Qué cool. Y después estuviste en, como dice el dicho, Despertar Contigo, Un Día Cualquiera, Los Justicieros, Inbox de Sangre Fría, Perseguidos. Y bueno, ¿qué me puedes comentar un poco acerca de esos personajes? Y también, ¿cómo normalmente preparas un personaje? Digo, entiendo que depende del rol, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que te hace como iniciar esta conexión o este proceso creativo en el que estás básicamente creando una persona? Pues fíjate, cuando me llega un guión, lo primero que hago pues es leerlo, pero sin como enfocarme a que ya voy a hacer X personaje, ¿no? Creo que lo más interesante es leerlo como desde afuera
y hago una primera lectura, más o menos como que no, o sea, me empapo más de la historia y después hago otra lectura para entender el trayecto del personaje y cómo se va conectando con los otros personajes. Y sobre todo creo que una de las reglas que he aprendido y que se me hace muy, pues muy honesto es no juzgar al personaje, ¿no? O sea, entender que los personajes no son buenos ni malos, y creo que es algo que a veces en ciertos proyectos es como, no, la buena tiene que ser buena y nunca va a tener ese lado humano de ser mala, pero creo que eso es lo que hace interesante un personaje, que dentro de todas las circunstancias en las que se envuelve y darle vida realmente y humanizarlo es entender que también tiene este lado humano malo, o que la orilla o orilla al personaje a reaccionar como uno reaccionaría en la vida real, ¿no? Claro. Es una de las cosas que trato de hacer siempre que me llega un personaje, y sí me ha tocado a veces como no pelear, pero sí como replantear con el director, y afortunadamente hasta ahora me han tocado directores que están abiertos justamente a esta idea de humanizar a los personajes y de entenderlos desde esta parte, ¿no? Sí, también hay decisiones que toman los personajes que no son tan buenas y que también alteran la historia del otro personaje de todas esas situaciones. Entonces, creo yo que ese es mi trayecto, y también pues hacer como un análisis, ¿no? Yo lo llamo así, ¿no? Tal cual, como un FODA, ¿no? Cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, o sea, crear justamente el carácter del personaje. Y también a veces el guión está tan bien escrito que todo te lo dan ahí, y es muy interesante cómo vas descubriendo cuando lo sigues leyendo y lo sigues leyendo. A veces te tocan proyectos que se tienen que hacer súper rápidos, en este caso, por ejemplo, como dice el dicho, que es una lectura, pero también la industria ha cambiado de la televisión, en este caso que son proyectos de Televisa que se están aventurando a trabajar con directores de cine y con directores que tienen otra visión, ¿no? Entonces, afortunadamente también te da muchísima libertad desde cómo tú piensas que el personaje debería de hablar, y esto se agradece muchísimo. Wow, qué cool. Antes de continuar, deja cargar el teléfono porque ya se me está descargando. Dame un segundo. Listo, ya está. Perfecto, oye. Listo. Ajá, entonces, oye, pero qué cool, y la verdad, qué padre el hecho de que aquí ya se están aventurando a hacer más proyectos, ¿no? Porque yo me acuerdo hace unos años, o sea, proyectos como proyectos muy famosos, o proyectos en los que se les invertía mucho dinero, por así decirlo, únicamente en Estados Unidos, ¿no? Y el hecho de que ahora sí ya están pasando para acá, y digo, lo hemos visto en series aquí que han sacado, que ya se les invierte bastante y llegan ya literal a que se conozca por todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que creo yo que México, o al menos Latinoamérica, México en específico es como el Hollywood latino, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Están creciendo, están colaborando con otros países, están viendo la forma de contar historias más interesantes, también aventurarse a abrir poco a poco, como invitar a nuevos talentos y a actores que apenas estamos como en la búsqueda, ¿no? De crecer nuestra carrera. Y se agradece muchísimo, y también muchísima industria extranjera viene a grabar a México justamente porque tienes escenarios increíbles, sí, todo. Selva, playa, desierto. Entonces creo yo que la industria se está fortaleciendo, y eventualmente sí se puede construir una industria sólida como la de Estados Unidos. Y una de las cosas que también he aprendido, o bueno, que me he dado cuenta, es que justamente, ¿no? O sea, si no tienes la posibilidad de moverte a otro país como Estados Unidos, México es un lugar en donde, si quieres empezar a crecer tu carrera, definitivamente muchísimos productores, directores van a ver un proyecto en Netflix o en Amazon o en cualquier otra plataforma,
y puede que desde haciendo un proyecto en México te llamen para un proyecto en el extranjero. Entonces, claro, exacto. yo que esa es la facilidad de estar en México, que se están haciendo buenos proyectos, que hay muy buenos guionistas, hay muy buenos directores, fotógrafos, y que eventualmente ese mismo talento puede que migre para otro país o que simplemente vengan, ¿no?, a trabajar con mexicanos, claro, o con latinos. Wow, qué cool. Y dime, ¿qué factor dirías, o más bien, qué dirías que es importante hacer o aplicar cuando estás en este proceso de creando un personaje? Pues, como te comentaba, o sea, de entrada, como lo mejor que te puede pasar es que tengas un buen guión. O sea, como actor creo yo que si tienes un buen guión ya tienes una ruta muy bien marcada, pero también como esta facilidad de poder trabajar con el director y que esté abierto a moldear el personaje o a ponerle ciertas características que tú consideres como actor, ¿no? Ese es el proceso creativo, yo creo que es el más interesante, ¿no? Cuando tienes una lectura de guión o un trabajo de mesa con un director que está abierto justamente a trabajar con el actor, porque a veces cuando te encuentras con personajes que no logras entender o conectar mucho, a veces la guía del director te hace como entender también, ¿no?, desde dónde viene el personaje. Y a veces te toca conectar con el personaje desde experiencias personales o desde alguna situación que se muestra en el guión, y creo yo que es interesante esta colaboración creativa entre el director y el actor. Claro, y muchas veces lo llegamos a ver incluso en el que si el guión simplemente no conecta, aunque el diseño, el sonido, todo sea increíble, como que si el guión no conecta, simplemente ya la película pasa a ser ya como una... o muchas veces incluso puede ser un guión increíble, pero si el diseño o incluso el soundtrack no estuvo tan bien, pero el guión estuvo muy cool, la película despega, ¿no? Sí, todo tiene que conectar de alguna forma, pero yo creo que lo más importante antes de empezar un proyecto es un buen guión. O sea, si tienes un buen guión, creo yo que ya tienes muchísimo más adelantado el proyecto, y también un guión que conecte, ¿no?, con las personas y sobre todo con el actor, porque si no conectas con el guión, o sea, no puedes contar esa historia definitivamente. Eso es cierto. Wow. Luego también estuviste en Paquita la del Barrio, en César, en Romanovs, en Las Buchonas de Tierra Blanca, ¿Te acuerdas de mí? Y dime, en general, ¿qué es lo que más te gusta de interpretar un personaje? Pues de interpretar un personaje, creo yo que de alguna u otra forma conectar con el personaje, o sea, encontrar el por qué contaría desde mi trinchera esa historia. Me gusta mucho contar historias o proyectos que son como de época, como de los 80, que fue en el caso, por ejemplo, de Paquita la del Barrio, como crear toda esta atmósfera, ¿no? Creo que eso es lo que más me emociona, desde el diseño de imagen, el diseño del personaje, el set, es como entrar a una cápsula del tiempo y estar en una época en la que tú no estuviste, pero como toda esa magia que envuelve, y el trabajo desde arte, desde como te digo, vestuario, producción y todo eso, creo que eso es lo que más me gusta. Y bueno, o sea, creo que cualquier personaje en el que pueda conectar y buscar algo que me resuene de la historia y del personaje me hace como pues cobijarlo más y disfrutarlo muchísimo más. Claro, wow. Y bueno, el año pasado estuviste en Narcos. Cuéntame cuál fue tu experiencia de estar en ese show y también de tu personaje. Pues Narcos fue un proyecto que justamente cuando vi las primeras temporadas en Netflix, que era la historia de Colombia, fue un proyecto que me impresionó muchísimo por el nivel de producción, por los actores que estaban trabajando en ese proyecto. Y es muy curioso porque desde que lo vi yo dije, quiero estar en ese proyecto. O sea, yo sé que eventualmente puede que hagan la versión de Tijuana debido a toda esta situación en la que estamos, pues lamentablemente conectados con el narcotráfico.
pero sí fue como algo que yo visualicé, ¿no? Es muy loco porque pues desde el momento en el que hice casting, yo hice casting para otro personaje que era justamente la esposa del Güero Palma. Fui a Los Ángeles porque estaba en Tijuana con mi familia y pasaron meses sin que yo supiera nada. Después me hablan y me dicen que me querían ver para otro personaje que era justamente una familia de Tijuana. Yo siendo de Tijuana, pues obviamente sabía de qué se trataba. Hice el casting a distancia y a las 2 semanas me dijeron que estaba en ese proyecto y bueno, fue muy emocionante. La verdad es que ahí me di cuenta que el poder de la atracción existe. Sí, qué increíble. Wow. ¿Y cuáles fueron de las cosas que más disfrutaste cuando estabas grabando el programa? Pues mira, desde trabajar con actores que yo veía en la televisión, estando en mi casa en Tijuana, o sea, era como una cosa surrealista, o sea, estar con actores que en algún momento yo iba al cine a ver películas y que me gustaba su trabajo y de repente, por ejemplo, trabajar con estos actores era como qué está pasando, ¿no? Como que no entendía muchísimo, pero también era como una emoción, casi tenía que ocultar que era fan, ¿no? Claro. Estoy aquí y estoy trabajando con ellos. El diseño de vestuario y de maquillaje fue un trabajo así que creo yo que hasta ahora es de mis favoritos. Todo el mundo en ese proyecto estuvo muy entregado al proceso creativo y se ve justamente cuando ya está el producto final. Trabajar con grandes directores como Amad Escalante, como Leo de Antoni, o sea, directores que que vienen de cine, ¿no? Fotógrafos. Claro. Estar en un proyecto que Eric Newman estaba produciendo, Jesse Moore, todos estos, o sea, realmente el equipo de Narcos se hizo una familia y mis hermanos, Manuel Masalva, Mayra Hermosillo, Sebastián, Francisco, todos, Dosal, todos se volvieron, o sea, realmente un equipo y una hermandad. Entonces, la verdad es que es un proceso y un proyecto que siempre va a ser muy especial para mí. Oye, pero me imagino que una vez que estabas con estos actores que veías en el cine, me imagino que ese fan interno te costó, ¿verdad? Así como de, por más que era de, ay. No, más que nada como entender que, o sea, como en algún momento como decir, ok, esto está pasando en realidad. O sea, hace unos 6 meses estabas diciendo que querías estar en este proyecto y de repente estás aquí. Es como caer en la realidad y decir, ok, ya estoy aquí y vamos a trabajar y vamos a pasarla súper bien. Y estar rodeado con actores también que vinieron de Los Ángeles, que han estado en otros proyectos también muy grandes. Claro. Y como crear eso, ¿no? Como conectar con muchos actores y con muchas personas muy talentosas y aprender también de ellos. Entonces, eventualmente se hizo más normal y lo más padre es que nadie iba con esta onda de es que yo he estado en cierto proyecto, yo soy más, no, o sea, era una cosa como muy, muy única, había mucha magia, la verdad, en ese proyecto. Wow, me encanta. Ya. Y bueno, y hasta ahora, ¿cuáles han sido algunos de los mejores momentos en tu carrera? Así hasta el día de hoy. Pues creo que cada proyecto le encuentro su magia y cada proyecto, desde el primer corto que hice, que fue cerrado 24 horas, hasta Narcos, cada proyecto ha sido como un escalón más y más, un pasito más y más. Entonces, es difícil decir hasta ahora cuál es como el que más me ha impactado. Definitivamente el último, pues Narcos, y creo yo que o sea, tengo que como que plantearme, ¿no? Que el siguiente proyecto voy a aprender y voy a estar con otros grandes actores, y es interesante cómo poco a poco la carrera va avanzando, y también muy agradecida, ¿no? Con todas las oportunidades que se me presentan. Claro. Wow. Y ahora, si pudieras describir tu carrera hasta el día de hoy, pero en una película, en un programa de televisión, en un libro o en una obra de teatro, ¿cómo se llamaría?
No sé cómo se llamaría, la verdad. Creo que justamente estaba leyendo esa pregunta y me acordé muchísimo. No sé si has visto esta serie que se llama Valeria, que es española. Uh-huh. Es una historia de una chica que se dedica, es escritora y como que le pasan muchísimas cosas en el proceso de escribir su segundo libro. Creo que no tendría no tengo un título así pensado, pero cuando me mandaste esa pregunta, justamente pensé en esa serie porque a veces como actor o como creativo, muchísimas cosas que te pasan alrededor de tu vida te van alimentando y también te van dando herramientas como para tenerlas listas para usarlas en tu siguiente proyecto. Entonces no sé por qué, pero me acordé muchísimo de esa serie. No tengo no sé, las aventuras de Marilyn, ¿no? Ya está, no se diga más. Listo. Pero, si pudieras otra vez describir tu carrera, pero ahora en un trago, ¿cuál escogerías? Mi favorito, Gin Tonic con frutos rojos. Okay. Me gusta. Sí. Perfecto. Y bueno, mi última pregunta aquí, o sea, ¿qué te motiva? Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? En algún momento, en lo que sea que estamos haciendo, más yo creo que en el aspecto creativo, pero el hecho de que llega un punto en el que ya no quieres, ¿no? En el que sientes, ¿no? En el que no estás llegando a ningún lado, en el que como que sientes que no estás conectando como te gustaría, que a la gente realmente no le importa. O sea, creo que entrar a esa burbuja tóxica es muy fácil, ¿no? Pero ¿qué hace que te salgas de toda esa negatividad, ¿no? ¿Qué hace que te salgas de ahí y regresas al camino de seguir construyendo tu carrera, básicamente? Pues mira, cuando llegan estos momentos en los que siento que no está sucediendo nada o no estoy llegando al punto a donde quiero llegar o no estoy haciendo los proyectos que quiero hacer, creo que lo más importante es como yo me doy unos días, o sea, definitivamente me desconecto y digo, no quiero ver absolutamente nada y quiero como replantearme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y siempre llego a la misma conclusión, y es que definitivamente el mundo de la actuación y para todos aquellos que se dedican al mundo al mundo creativo, de crear algo desde cero y desde la imaginación y desde el corazón también, creo yo que es importante pues llegar, ¿no?, a entender por qué lo estamos haciendo, y creo yo que lo más interesante es darte cuenta que estás haciendo un trabajo que puede que te saque canas verdes, pero al final del día estás haciendo lo que quieres y te estás aventurando. Y vas a llegar a los 60 años, y lo platicábamos, vas a llegar a los 60 años y vas a decir, bueno, me arriesgué, ¿no? Porque hay tantas personas que están haciendo cosas que no están realmente disfrutando, y eso es lamentable. Entonces, creo yo que cuando me llegan todas este tipo de dudas, digo, ok, bueno, me voy a dar un espacio y voy a tratar de entender ¿qué de todas estas dudas qué es lo mejor que puedo sacar. Y es muy interesante porque justamente cuando suelto y cuando dejo que las cosas fluyan es cuando suceden más cosas y cuando llegan más proyectos y cuando me dicen, oye, hay este proyecto o me gustaría que leyeras este guión. Entonces creo yo que son las señales del universo diciéndome, ok, vas bien, no te desesperes, porque justamente, ¿no?, en una clase me decían, no se trata de quién llegue primero, sino quién continúe en la carrera. Esto es una carrera y al final del día el que se mantenga en la carrera es el que va a llegar. No se trata de que llegues y que la rompas con un proyecto, porque eso es tan momentáneo. Y yo lo veía lo vi con Narcos, ¿no? Fue un proceso de 3 años en hacer las últimas 2 temporadas. Wow. Y nada más tenemos un día para disfrutar el estreno y tal vez unas semanas para que la gente se envuelva en el proyecto y lo vea y le guste y las reacciones y todo eso. Y el fanbase de Narcos es bastante fuerte, y disfrutar, ¿no? Disfrutar después de tanto trabajo, después de tanto tiempo estar en un proyecto. Y creo que también eso es lo que me hace sentir bien y decir, ok, lo estoy haciendo bien, nada más hay que tener un poco más de paciencia y trabajar. Claro, sí, eso es cierto. Yo creo que también al final del día
la vida se trata de hacer lo que te gusta, ¿no? Yo creo que también muchas veces pasa de que pues dejas pasar el tiempo, ¿no? O dices, ay, no pasa nada, no sé, si estás en tus 20, dices, ay, pues igual en mis 25, todavía tengo tiempo, pero cuando menos te das cuenta, ya pasaron 5 o 6 años y estás en las mismas o todavía no despega y dices, ay, güey, o sea, yo sí creo que todo, o sea, yo sí creo que todo funcionaría mejor si cada quien se dedicara en lo que les gusta, ¿no? Y digo, yo entiendo que para llegar a eso, pues sí tiene que haber un sacrificio, ¿no? Tiene que haber, a lo mejor que agarres un trabajo que no te gusta, en lo que vas como ahorrando para poder, como muchos actores incluso, de que trabajan en algo de mientras y las noches ya están estudiando o están preparándose. Yo creo que todo lleva un proceso, ¿no? Pero sí es muy importante de que pues hagas lo que te gusta. O sea, a mí sí, como lo que decíamos, o sea, yo no quiero llegar a un punto en el que como el clásico, ¿no? Que digas, pude haber hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, hubiera pensado en esto. O sea, yo creo que lo mejor es simplemente hacer lo que te gusta y pues es tu vida acá en el día, ¿no? Yo creo que todos tenemos como el derecho de vivirla como nosotros queramos, ¿no? Sí, y además, justamente un poquito retomando cuando me preguntabas qué pasa cuando se nubla como esta idea de que tengo sobre mi carrera. También me gusta mucho escribir y me he aventurado a escribir mis propios proyectos y trabajar en mis propias ideas, y creo yo que eso es lo que más también me da y me alimenta como ese fuego de continuar, ¿no? También como actriz tengo que poner mi creatividad a trabajar en otras áreas y eventualmente saber, ¿no? Empezarme a preparar para ver qué es lo que yo puedo hacer más que estar frente a una cámara y empezar a desarrollar mis propios proyectos. Creo que eso es también de las cosas que más disfruto, ¿no? Como aventurarme a crear yo desde cero historias y que también ponga mi energía en ello. ¡Wow! Marilyn, ¿qué puedo decir? Tu carrera es súper cool, has hecho todo, has estado en proyectos increíbles. Estoy segurísimo que, vaya, este año es el inicio de 50 más que nada, pero por cosas increíbles van a suceder. O sea, el hecho de que pues sí, prácticamente has estado involucrada en todo, de que aparte también escribes, o sea, eso habla de la pasión que le das y la importancia, ¿no? Y la seriedad también, y yo creo que eso a la audiencia, a nosotros de audiencia nos tiene tranquilo entonces, porque el hecho de que el día de mañana que tengamos en más proyectos, pues ya sabemos que contigo actuando, ya todo es tranquilo por el hecho de la seriedad y esa pasión que le das, ¿no? Y ahora, si alguien me preguntara en este momento cómo podría describir tu carrera con una sola palabra, diría esto. Perfecto. En una sola palabra describir mi carrera, perseverancia. Eso, me encanta. Soy muy perseverante, entonces. Me encanta. Sí, Perfecto. Perseverancia. Perfecto, Marilyn, muchísimas gracias por estar acá. Qué plática tan agradable, tan a gusto. O sea, qué mejor manera, como decía, de pasar un lunes en la noche que con alguien tan talentoso como tú. También quiero agradecer a aquellos que están viendo esto. Muchísimas gracias. Si lo están viendo al rato en Instagram también, o después en YouTube, o en Spotify, o en Apple Music, asegúrense de seguir a Marilyn en todas sus redes. Si ya la siguen, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle muchos likes, vamos a compartir todo su contenido, vamos a hacer la trending, hashtag Team Marilyn, así, sencillo. Y pues Marilyn, antes de que te deje ir, tengo que dejarte igual de manera épica. Gracias. No, muchas gracias, Dan, por el espacio y por la plática, y qué gusto. Y saludos a todos los que están viendo este live. Sí, ahora sí que muchísimas gracias. Igual los que están viendo, si es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Si están teniendo un gran día, síganlo teniendo. Si este video de alguna manera les mejoró, me encanta. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dan.